El teatro sabe, el teatro teatra. ¿Qué quiere decir esto? Que el acontecimiento teatral se diferencia del acontecimiento cinematográfico, o del acontecimiento matrimonial, o del acontecimiento literario. Y por lo tanto, la teoría desde la que nosotros partamos tiene que partir de esa diferencia. Es decir, yo no tengo que estudiar el teatro desde una teoría que no reconozca la singularidad del teatro. Porque de lo contrario no voy a estar trabajando bien. Un ejemplo que a mí me gusta mucho, se da mucho en la escuela de espectadores. Vienen psicoanalistas y los psicoanalistas te psicoanalizan, por ejemplo, al artista. Entonces vos le decís, che, la poiesis es un orden metafórico, implica una mediación, una complejidad. No es hablar de la relación con el padre directamente. Entonces, si aparece un padre muerto, no es que se le murió el papá y tiene el trauma porque se le murió el papá. No sé si está claro. No puedo analizar la poiesis en términos de análisis clínico de un paciente. Porque el teatro no es un paciente. O la otra posición que me parece sumamente interesante, la gente que viene de la literatura. Entonces van a ver una puesta en escena y dicen, mal traducido, está mal traducido. Porque Shakespeare no dice the glowing bowl, dice the glowing ball, que quiere decir otra cosa. ¿Y a mí qué me importa? Eso es un problema de los editores de la literatura. ¿Qué problema tiene que ver? Si el actor está eligiendo decir otra cosa. Ahí tenemos lo que llamaríamos un fenómeno de la reescritura, de la reenunciación. Es decir, la potestad maravillosa del actor, del director y de todos los teatreros de la reescritura. Exigirle a un acontecimiento teatral que tenga fidelidad literaria es no entender el teatro. No sé si me explico. Como esa gente que viene y te dice, no, en México no hacemos Shakespeare porque no tenemos escuela shakespeariana nosotros. Y vos decís, ¿qué? ¿Para hacer Shakespeare hace falta escuela shakespeariana? ¿Qué tiene que venir John Gielgud a hacerlo en México para que haya Shakespeare en México? ¿O mejor sería que nosotros reconozcamos que se puede hacer en Shakespeare en México distinto? ¿Se entiende la cuestión? Es decir, esto sería el teatro-teatra. ¿Qué quiere decir el teatro-teatra? Es una frase que yo le escucho decir a Mauricio Cartún, que me parte la cabeza. Yo creo que los que más saben son los artistas, realmente. Por eso hay que estar muy atento a lo que dicen, lo que piensan, porque son los que están laburando de 8 de la mañana a 2 de la mañana en teatro. Y de 2 de la mañana a 8 de la mañana están soñando con el teatro. Entonces, esos tipos son los que más saben sobre teatro. Yo le escucho decir a Cartoon, el teatro-teatra. ¿Qué quiere decir el teatro-teatra? Quiere decir que se le puede aplicar al teatro la regla del reomodo, de la que habla David Bohm. ¿Qué sería la regla del reomodo? David Bohm dice que la única manera de pensar procesos complejos es identificándolos con verbos específicos. Por ejemplo, el alumno, ¿no? El estudiante, digamos, el alumno, se levanta a la mañana, junta los apuntes, estudia, le deja el hijo a la madre para que se lo cuide, viaja a la facultad, toma clases, se reúne con sus compañeros, da examen, va a la biblioteca. El único que hace esto es el alumno. El alumno, alumna. El alumnar del alumno es lo que tendríamos que estudiar para entender al alumno. No el profesorar del alumno, no sé si me explico. Porque el que profesorea es el profesor, no el alumno, digamos. Entonces, el teatro sería exactamente esa misma idea. Uno puede decir, el único que hace todas las cosas que hace el teatro es el teatro. A ver, las transmisiones televisivas no teatran. El cine no teatra. El cine cinea. No, suena feo, pero hay que decirlo de alguna manera. La literatura literaturea, digamos. El teatro no literaturea, el teatro teatra, digamos. Entonces, cuando alguien viene y dice, qué mal que el teatro no literaturea, yo digo, ¿por qué tiene que literaturear? Si eso es la literatura, no
no tenemos ninguna obligación, salvo que sea un teatro que desde el teatrar se proponga trabajar con el literaturear. ¿Se entiende la cuestión? Cartoon daba un ejemplo que a mí me encantó, que es el del árbol, ¿no? Cartoon decía, el árbol hunde las raíces en la tierra, de ahí toma los minerales, ¿no? Eleva el tronco hacia el cielo, despliega las ramas, en el verano da frutos, en la primavera da flores, se le caen las hojas, soporta los niditos, soporta a los chicos que se suben a las ramas y se cuelgan para hacer hamacas. Todo eso, el único que lo hace es el árbol. Por lo tanto, el árbol arbola. No sé si me explico. Entonces, acá entramos en un término muy interesante, que sería justamente el de la gran pregunta ontológica, que sería, ¿me pueden definir cómo el teatro teatra? ¿Me pueden definir cómo digamos, cómo es, qué incluye el acontecimiento teatral? A diferencia de otros órdenes de acontecimientos. Yo les diría, agarren cualquier teoría, pero por favor que esa teoría tenga que ver con el teatrar del teatro.